hacer la vaca lechera. Emma, pon el puntero. ¿Ahí? ¿Está? ¿Se ve? El láser queda más lindo. Sí, pero se me complica acá. Como ven, está reprimido el consumo. O sea que prácticamente sería que ustedes le pidan esto que acabamos de ver al varón de 25 años, pero a una mujer embarazada posparto. O sea, terminó de correr, de tener bebé y lo hacen correr 3 horas y media. Eso estamos pidiendo más o menos que haga. Y esa es la magnitud de lo que le estamos pidiendo. Y esa que yo les mostré de requerimiento es por una vaca de 25 litros de promedio está sacado. Piensen que hoy hay vacas que producen 30, que producen 40. Y acá viene este famoso cuadro, que ya lo habrán visto también, calculo que varias veces, que es por qué estas enfermedades se dan en forma sistémica. Entonces ustedes van a ver que la misma vaca que tuvo, si ustedes le sacan sangre a esa vaca que posiblemente tuvo una metritis, tenía una hipocalcemia. ¿Por qué? Porque se van relacionando entre ellas. Entonces, de tal forma que tener hipocalcemia te aumenta la probabilidad. Esos son, todos esos que ven ahí, numeritos son los radios. Quiere decir que una vaca con hipocalcemia tiene 5,7 veces más probabilidad de tener una retención de placenta, 7,2 de tener una distosia, 5,4 de tener una mastitis, 3,1 de tener un prolapso uterino. ¿Tá? Y lo mismo pasa con cetosis. Si ustedes buscan la cetosis, que no es más que un balance energético desmedido, tiene mayor probabilidad de tener esas enfermedades y a su vez esas enfermedades aumentan la probabilidad de tener otras enfermedades, lo cual empieza a ser cada vez más complejo y convertir esto en un auténtico desafío diagnóstico y desafío para intentar solucionar los problemas. Bueno, de acá que ya lo han definido hace mucho tiempo como una experiencia muy traumática. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo que tenemos que hacer nosotros justamente, el desafío de esto es intentar que la vaca se adapte lo mejor posible a estos cambios. O sea, para que todo esto que nombré antes no pase y la vaca transicione de la mejor manera, todo lo que se hace es intentar ayudar a esa vaca a que se adapte a esos cambios. Esto me encanta, pero y tal es la magnitud de estos cambios que nosotros estamos hablando, y tal es lo que le quiero mostrar, que el problema acá son los cambios, que este es un trabajo muy lindo de qué pasa si ustedes agarran y no secan la vaca, la dejan en el tambo. La vaca no se seca y la hacen parir adentro del tambo, y, o sea, y sigue todo el ciclo completo. ¿Tá? Si se fijan, el que tiene el circulito vacío es que no se seca nunca. Fíjense que los nefas son más bajos, que la insulina es más alta, que la glucosa es más alta, que la cantidad de triglicéridos en el hígado es más bajo. ¿Tá? Todos los problemas del periparto prácticamente desaparecen, desaparecen si ustedes agarran y no secan la vaca, porque no hay un balance energético negativo, no hay un balance de calcio negativo, y todos estos problemas desaparecen. El problema que está visto es que se compromete la lactancia futura, o sea, depende del trabajo y depende de la lactancia, puede haber un 10, un 15 o un 20% menos de producción de la lactancia que viene. Entonces, por eso no se hace, por eso se seca la vaca, para que se produzca una correcta involución de la glándula mamaria y arranque una lactancia nueva con el máximo potencial. Y esto está bueno, está en todos lados, pero son datos de Argentina, de un programa clave que se hizo hace una serie de años, que se ven la cantidad de muertes a lo largo de las semanas postparto. Y si ustedes lo sacan acá y se fijan, más o menos el 70% de las muertes en vaca lechera se producen en las primeras 3 semanas del parto. O sea que ustedes lograrían de esta transicionar mejor o lograr los cambios suficientes, tendrían mejores producciones, menos muertos. O sea, es como la etapa más crítica donde todo el mundo está corriendo atrás, porque si ustedes logran solucionar en gran parte los problemas de este periodo, o sea, los problemas después
Bien. ¿Cuáles son los objetivos de un preparto? O si les toca evaluar un preparto, ¿está? En la práctica de ustedes el día de mañana, o si les toca en un examen ir a ver un preparto y evaluar un preparto, ¿qué es los objetivos que uno tiene de hacer un preparto? Lograr una correcta adaptación ruminal, prevenir hipocalcemia, disminuir el balance energético negativo postparto, disminuir la inmunosupresión y atender a los problemas en el parto. O sea, esto está claro, por eso el preparto en general se hace en un lugar cerca de la casa o en un lugar que quede cómodo para que pues, se pueda revisar y no haya problemas. O sea, el que va a atender los partos esté más cerca y esté atento a cualquier vaca que está pariendo, a cualquier problema de distosia que pueda surgir y el animal lo pueda atender. Chat. ¿Ahora se escucha mal? ¿Se escucha mal? Yo escucho bien. No te No escucho sé, perfecto. sí, capaz que en algunos, a veces. Bueno. Aguánteme un toque que me estoy quedando sin batería. Se escucha como un ping metálico de vez en cuando. Debe estar desplazado. Capaz. Qué grande que son, ¿eh? Che, Emma, Dime, negro, dale, meta. no, solamente una preguntonta la mía, ¿no? ¿Cuántos días de preparto haces? Ahora lo vemos, pero no debería verse menos de 21. O sea, entre 30 y 21. Algunos hablan que hasta 15 no hay problema después. Pero yo siempre digo 21 porque si una vaca pare antes, te queda de última, te queda de 15, ¿no? O sea, pero entre 30, 21, 35. ¿Vos cuántos tenés? No, porque vos sabés que tenemos registro sobre todo en verano, ¿no? Pero los partos se están adelantando y a veces hasta 15 días, ¿no? Sí, en verano se adelantan un montón los partos. Sí, yo prefiero traer Sí, por eso 30 días, pero la importancia de esto es hacerle entender a la gente la importancia de los registros. Digamos, por ahí cuando tenés el toro con las vacas, no sabés, vas a estimar una gestación X y un probable parto X, pero con la mano, con el ecógrafo inclusive le puede cerrar bastante, ¿no? Digamos, la importancia del registro del servicio y de la gestación es muy importante para preparto, porque si no vas a tener vacas que van a estar, y hay vacas, es más, estamos con un chico de pediatría haciendo un trabajo sobre incidencias metabólicas y permanencia en preparto, y hay vacas que están a veces una semana en preparto, sí, porque está mal registrado el servicio y demás. Entonces, hay una incidencia directamente proporcional, ¿no? Bueno, es una pavada, pero hay que registrar todo, si no... No, y aparte siempre tener en cuenta que cuando uno habla de 30 días, uno no saca vaca todos los días para preparto, se lo va a sacar una vez por semana, una vez cada 15 días. O sea, si yo decido sacarlo cada 30 días, quiere decir que una vez por semana voy a sacar vaca entre 30 y 37 días para meter a preparto, y si lo voy a hacer cada 2 semanas, voy a sacar entre 30 y 45 días, ¿entiendes? O sea, hay que ver porque no es que es más, está contraindicado sacar muy seguido vaca para preparto porque uno modifica muchas veces la dominancia del lote. Sí, la otra que está buena, Emma, es, digamos, en rodeos digamos, que tenés vacas de buena producción, hacer un secado más corto, 45 días, y la pasar directamente a preparto, y donde ya no hay una gran variación en los contenidos, de los ingredientes de la dieta, por lo tanto la adaptación es mucho más sencilla, ¿no? Sí, tal cual. Yo siempre soy parte de esta cosa de que hay que adaptarse a cada establecimiento teniendo en cuenta la biología, o sea, de no estar haciendo macana de biología. Exacto. Gente, adaptaciones ruminales, que era como el primer punto y es el medio que el motivo por el cual un preparto dura 21 días.
Está claro que hay una modificación, pues, supongamos que se hace un periodo seco, de que yo voy a secar la vaca y voy a tener un lote seco, un lote de preparto. Hay una modificación en los contenidos de celulosa y almidón de la dieta, o sea, en una dieta de seca en general hay mayor cantidad de celulosa y en una dieta de lactancia hay una mayor cantidad de almidón. Bueno, eso es un cambio ruminal que debe de generarse, o sea, yo debo de adaptar la bacteria ruminal y la microflora ruminal para que pueda hacer fermentar esa dieta. Para que no se produzcan después lo que vimos que son muchas de las indigestiones que aparecen en el posparto. Y acá hay una confusión, porque si ustedes van y buscan, van a ver que les va a decir que la flora milolítica, o sea, la flora que tiene la capacidad de fermentar el almidón, tiene un desarrollo en 3 o 4 días, se desarrolla enseguida. El problema es que esa flora en general lo que produce es ácido láctico, que es lo que hace bajar el pH. La flora que metaboliza el ácido láctico, esa demora entre 3 o 4 semanas en desarrollarse. Es por eso que un preparto dura 21 días, para que se pueda desarrollar esa flora ruminal. Que es lo que hace que no haya cambio brusco de pH una vez que se produce el parto. Eso. Y a su vez, esta cantidad van a ver que lo que, si se fijan, ¿se acuerdan de fisiología? Cambian. Cuando aumenta la cantidad de almidones en la dieta, cambia la proporción y la cantidad de ácidos grasos volátiles en el rumen. ¿Se acuerdan los 3 ácidos grasos volátiles que se acuerdan? El acetato, el propionato y el butirato. El butirato más o menos se mantiene constante, y cuando uno aumenta la cantidad de grano, lo que aumenta es el propionato y baja la proporción de acetato, baja la proporción, no la cantidad. Y lo otro que debe haber para que esto se pueda absorber y la vaca pueda absorber la mayor cantidad de nutrientes en el rumen, es un aumento del tamaño de las papilas ruminales. Hay tira de trabajo que yo no quise, pero que marca el aumento del tamaño de la papila ruminal cuando uno aumenta la cantidad de ácido graso volátil en el rumen. O sea, todo esto se debe generar y esto demora tiempo. Por eso es que los prepartos duran 21 días. Es el justificativo por el cual un preparto dura 21 días. Emma, discúlpame, Sí, te interrumpo. Me quedé con meta. lo que dijo el negro. Nada. Entonces, como mínimo 21 días dijiste que tiene que durar el preparto y sacás vacas del lote Sí, hay cada... algunos trabajos que hablan de 14, de 15, o sea, yo le diría, pero pasa que esto que pasa en el negro tiene razón, uno tiene la fecha estimada de parto, chicos, no tiene la fecha de parto, no sabe cuándo va a parir la vaca. Entonces muchos partos se adelantan y en verano se adelantan mucho. Esto es cierto. Entonces, vos le decís, las voy a sacar 30 días antes, y se te adelantó, o las voy a sacar 21 días antes. Entonces yo digo 21 días, y si te adelanta 15, tuvo una semana nomás. ¿Se entiende? A eso se refiere el negro. Entonces, tener en cuenta que muchas vacas se adelantan, por eso yo te digo, sacar a 30, porque si te adelantó estuvo 15 por lo menos, estuvo 20. A eso iba yo. Perdón, dale, sigue con la pregunta. Perfecto, no, perfecto, queda claro eso. Y por el tema de la dominancia del lote, ¿cada cuánto sacás vacas? Yo no, para mí no se recomienda sacar más de una vez por semana. Bien, bien. Entonces también tenés que Hay que ver jugar la con... cantidad, hay que ver la cantidad de animales que tiene el establecimiento, el tamaño del establecimiento, esas cosas. Claro, Igualmente entonces yo no también tenés que sacaría, jugar con ese número, tenés que jugar, porque te va a afectar en los días, digamos, si sacás un día, ¿me explico? claro, una vez por semana, si sacas 30 días, vas a estar sacando entre 30 y 37. Exactamente, perfecto, listo, muy claro. El reordenamiento social le lleva a la vaca ingresada nueva a un lote 7 días, una semana. Digamos, desde que llega, eso ya está comprobado científicamente. Esta medida, los israelíes tienen muchísimos trabajos de comportamiento. Cuando metés un animal en un lote al que no pertenecía, y los primeros 2 o 3 días se la pasa dando vueltas porque la cascotean por todos lados. Y recién al 6.º día, esto está medido en pico de actividad y horas de rumiación, al 7.º día esa vaca llega a la normalidad. Es así, es cierto. ¿Dudas hasta acá?
Bien. El otro elemento es uno de los elementos que uno va a tratar en un preparto es prevenir hipocalcemia. ¿Tá? Por muchísimos motivos, por lo que ya ven de clínica, pero además porque tiene un montón de afecciones, inmunodeprime, tener niveles bajos de hipocalcemia clínicos o subclínicos. Este es el mismo cuadrito de una demostrativa que hice yo cuando estaba en la guardia, que marca los mismos cambios de requerimiento. No te rías, Alasia, por la edad. Esto es los requerimientos de una vaca preparto a los requerimientos de una vaca posparto, de calcio. Fíjense que se duplican, y esto está mal hecho encima, lo digo, porque está con los requerimientos de calcio de la leche y no de calostro, de calostro son mayores. ¿Tá? Entonces, el calostro tiene más calcio que la leche. Por lo tanto, esto sería más todavía. Pero pónganle, van a ver que esto es un cambio muy grande. Y ahora se van a acordar el famoso cuento, que lo que pasa es que no hay una adaptación del sistema de la paratormona para permitir el calcio por parte del hueso. Que es lo que ya van y repetimos un montón, porque lo sabemos de memoria de la carrera. Esto es lo que pasa, porque no se acuerda el metabolismo de cómo se produce esto. Cuando hay un descenso de calcemia en la sangre, se libera la paratormona va en el riñón a producir la activación de la vitamina D, que pasa de 1,25 de hidroxicalciferol, perdón, de 25 a 1,25 de hidroxicalciferol, que es el principio activo de la vitamina D, y que tiene distintas acciones. Uno es sobre el propio riñón, permitiendo la resorción del calcio; uno es sobre el hueso, permitiendo la absorción del calcio sobre el hueso; y otro es sobre a nivel intestinal, aumentando la absorción intestinal de calcio. ¿Tá? Para que esa activación se produzca de vitamina en el riñón, además de la acción de la paratormona, hay una serie de elementos que influyen. Por eso lo vamos a ver más adelante, que es el magnesio. Se tiene que haber concentraciones de magnesio acordes en circulación para que esta activación se produzca. Y no tiene que haber, altos niveles de fósforo. Y lo digo esto porque estaba, y a mí me lo enseñaron, y está mal, decir que en la dieta preparto lo que tiene que haber son altos niveles de fósforo. Eso está mal. Se enseñaba y está mal. No se tiene que haber correcto nivel de fósforo, pero no alto, porque uno, si tiene alto nivel de fósforo, inhibe esa activación de la vitamina D. ¿Tá? Es más, yo en esa demostrativa lo puse, está mal. Entonces, uno agarra y tiene este problema, y quiere chequear que hasta acá está bien. ¿Alguna duda con esto? No me quiero extender mucho porque lo sabemos un montón, y de patogenia, de hipocalcemia, tampoco quería entrar en esto. ¿Alguna duda? Bien. Entonces uno quiere chequear esto, y quiere hacer el diagnóstico. Acá se arman unos matetes, chicos. ¿Qué hago? ¿Cuándo lo hago? De hecho, revisé 4 o 5 trabajos acerca de cómo chequear en calcemia, y ninguno está del todo bien. Por decirlo así, para decirlo. O sea, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo chequean? Entonces, ¿cuándo mido calcemia y cuándo mido pH urinario? ¿Y por qué uno y por qué el otro? Estos son valores de referencia, después si querés lo discutimos, pero cuando uno mide y quiere evaluar calcio, chico, lo evalúa posparto, no preparto. Es muy constante esto de que agarro y mido calcio preparto. ¿Para qué carajo van a medir calcio preparto si la vaca no está en... no te rías, Gustavo. No está en balance de calcio negativo. O sea, la vaca no está en balance de calcio negativo. El calcio, chico, es uno de los elementos mejores regulados del organismo. O sea, la vaca básicamente, los organismos, no la vaca, cualquier organismo, regula el calcio, porque si no se muere. Pero a ver, lo regula a consta de otros sistemas y de poner en riesgo la vida por otros elementos, pero regula el calcio. O sea, si ustedes agarran y ven una ternera de 8 meses de edad, así me pongo el mismo ejemplo, 8 meses de edad,
que agarra y tiene una dieta que tiene hipercarente de calcio, no van a ver que está caída. Lo que van a ver es que se fractura entera. Porque ¿qué hace? Lo único que está haciendo constantemente es remover calcio del hueso, y si ustedes agarran y está fracturada completa, que nosotros hemos tenido casos en el hospital de un montón de fracturas, y agarran y le sacan sangre y mandan a Marcelo y analizan la calcemia, ¿cuándo le va a decir que tiene Marcelo de calcemia? Le va a decir que la calcemia está normal. Porque la está regulando a consta de fracturarse completa, pero el organismo intenta regular la calcemia. Lo que pasa acá es que el sistema que regula la calcemia de posparto no está adaptado. Entonces lo que nosotros intentamos hacer es adaptarlo. Entonces, si uno quisiera evaluar la calcemia, lo que hace es evaluar posparto. Y ahí están los valores cortos, se considera entre 8 y 8,5, dependiendo del autor, dependiendo también cuándo van a sacar la muestra. Si uno es muy estricto posparto y que hace la vaca 24 días posparto, 24 horas posparto, y posiblemente 8 esté bien, y si uno se va a extender un poco en el tiempo, tome 8,5. Pero sobre todo porque un tambo chico, agarrar vacas paridas, que puede agarrar 1, 2 vacas, 3 vacas paridas, y a veces es difícil agarrar más vacas. Entonces uno se suele extender a 48, a 24, a 48 horas, a 72 horas, si tiene más, y póngale 8,5 como línea de corte. Y esto me parece que son líneas que están bien, o sea, más del 30% de las vacas con niveles bajos de calcio, o más del 15% de las vacas, de vaca de primer parto sería, con niveles bajos de calcio, me parece que estaría acertado como línea de corte. Otra cosa es analizar pH, porque también de vuelta, pH es otra cosa y pH se analiza preparto, no posparto, como busco agarran, y si ustedes miden posparto no tiene sentido, uno analiza el pH y lo analiza para ver el balance ñón-catión, que ahora lo vamos a ver más adelante. Eso se analiza preparto. Acá hay también definiciones durante cuál el autor tomaba esto. A tanto al negro como a mí nos parecen medio bajo eso. Yo tomaría, pónganle menos de 7, con que dé menos de 7, estamos bien. 6,3 a 5,5, aparte el rango muy chiquito. Ahí estás de 5,5 va a tener más problema que si estás acá creo que el negro y yo pensamos lo mismo. Bien. Duda acá. Prevención, chicos. Hay como 2 elementos que está cada vez más en desuso, y otra que es la segunda, que es la salud. La primera es la que todos estudiamos, que son las dietas bajas de calcio. Pero si van a medir calcemia sin que midan calcemia, a medir calcemia, miden fosfatemia. O sea, nosotros siempre que pedimos calcemia, fosfatemia, magnesemia, 3, evaluar y después un elemento que se usaba hace mucho, que siempre se cosa, es dietas en calcio, o sea, básicamente no dar legumbres, y dietas bajas en potasio, porque no te tiran el balance ñón-catión para arriba. ¿Cuál es el problema de esta dieta? Y sobre todo cuando las producciones empiezan a aumentar. O sea, yo siempre digo lo mismo, esto es lo que estudió mi papá, y cuando mi papá se campo, le daba un rollo de alfalfa y más o menos la vaca no se caía. Y se acomodó mucho por ese lado. El tema es que después las producciones empezaron a aumentar mucho y ya con eso no alcanzó. ¿Y por qué no alcanza? Porque si se fijan, estos son los rangos de una tablita vieja del INTA, pero sirve cuando uno quiere bajar los niveles de potasio. Los niveles de potasio y los rollos son muchas veces de los forrajes son asquerosos. O sea, fíjense,
lo que siempre se usó mucho tiempo, durante mucho tiempo, que era el rollo de moa. El rollo de moa puede llegar a tener 4% de potasio, o sea, porque fíjense, acá el promedio da 2,5, que ya está muy por encima del 1,5, ¿no? Pero fíjense que a veces el rango te da 4, te da 3, te da 3,5, o sea, es muy complicado, está muy arriba, y con esos niveles a veces es muy complicado inclusive hasta bajarlo con aniónicas. Bueno, ni les cuenta de la avena también, el regras también, ¿tá? Entonces, muchas veces por esto es que haciendo esto solamente no alcanza y uno va y recurre a aniónicas, ¿tá? Pero esto como primer elemento. Y el otro es el utilizar sales aniónicas, el balance, el famoso balance ion-catión. Hay un montón de fórmulas, hay formas más complejas, yo me quedé con la simple, que es agarrar y sumar la fórmula es compleja y cada elemento tiene, porque es por mil equivalente, no me interesa entrar en ese punto de entrar a complicarlo, pero básicamente lo que uno tiene en cuenta son el sodio y el potasio, y como elementos iónicos el cloro y el azufre, ¿tá? Y cuando uno da una sal aniónica, ¿qué es lo que hace? Da una sal, que todas las sales son eléctricamente neutras, porque no es que da un anión, da una sal, con un anión y un catión, pero ¿cuál es el concepto? Que a nivel digestivo el anión se absorbe más que el catión. Entonces lo que terminás logrando es que la vaca normalmente absorba más cargas negativas que cargas positivas. ¿Está hasta acá? Esto es de Coco, me olvidé citarlo, siempre se lo robo porque me parece extraordinaria, que es entender por qué pasa lo que pasa. Si alguien se acuerda, el pH es la concentración, el logaritmo, no importa, pero es un indicio de la cantidad de protones, o sea, la cantidad de protones que hay en la sangre. ¿Estamos? Cuando uno, como todos los organismos son eléctricamente neutros por definición, o sea, ustedes, nosotros, todos nosotros tenemos la misma carga positiva que negativa. Siempre, o sea, ninguno de ustedes anda con carga por ahí por la vida. Capaz que alguno anda pateando, pero eléctricamente son neutros, todos somos neutros. Entonces, en la medida que uno meta más carga positiva, más carga negativa por la dieta, lo que hace el organismo es compensarlo para seguir siendo eléctricamente neutro. ¿Tá? ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno agarra, y para que corra, pues no veo, cuando uno agarra e incorpora acá al final más cargas negativas, pónganle cloro, por el caso, lo que hace el organismo es compensar. ¿Cuál es uno de los elementos por lo que compensa? Es baja la cantidad de oxidrilo y sube la cantidad de protones. Eso hace que a nivel imperceptible en sangre uno baje levísimamente el pH de la sangre. El pH de la sangre es otro de los elementos que el organismo mantiene a rajatabla. Si ustedes se acuerdan, son 7,4, estamos hablando de que lo baja a 7,38, 7,39, 7,37, o sea, nada imperceptible, pero logra niveles de acidosis metabólica que se llaman hiperleves. ¿Esto se entendió? Después se arman unos líos para entender esto así. Mi idea no es profundizar mucho en esto, pero que básicamente entiendan cómo funciona la sal aniónica levemente. ¿Está? ¿Estamos? ¿Dudas? Ok. ¿Cuál es el tema, chicos? Si uno va a usar aniónicas, debe de controlar que funcionen las aniónicas. ¿Tá? O sea, si yo voy a usar aniónicas, no es agarro una dieta, agarro una bolsa de aniónica, le tiro adentro la batea de preparto y con eso soluciono el problema. No funciona así, y si hacen esto van a ser más cagadas que van a ser, o sea, van a tener más vaca caída que lo que tenían antes de hacer esto. Guarda con lo que hacen. ¿Tá? Controlen que funcione. ¿Por qué controlen que funcione? Porque en general, primero, si se van muy abajo, inhiben el consumo. ¿Tá? Inhiben el consumo, van a tener problemas de cetosis, van a tener otro problema y la vaca van a agarrar metritis por otra cosa. ¿Tá? Y si no logran bajar los pH,
no logran bajar lo suficientemente el pH. En general, las dietas con aniónicas tienen calcio, o sea, no son bajas en calcio, porque si le dan a la vaca se decalcifica. Ustedes no bajan el pH y le agregan calcio a las vacas, si se le caían el 10%, se le van a caer el 30%. ¿Se entiende? O sea, hay que controlar que estén funcionando las sales. Si no, no las usen. ¿Negro? Sí, cuando usás sales aniónicas tenés que reforzar los niveles de calcio, seguro. Y magnesio también. Gente, dudas hasta acá. ¿Quedó claro cuándo se mide, qué se evalúa, cómo pararse frente a un caso? Emma, es muy fácil ver cómo estamos con los niveles de potasio en la dieta, porque digamos, los requerimientos de potasio en una vaca preparto no deberían ser superiores al 1% del consumo de la materia seca. Así que si están consumiendo entre 12, 13, 14 kilos, estamos hablando de 120, 130, 140 gramos de potasio por día. No más que eso. Si tenemos los análisis de los alimentos que estamos utilizando, lo único que hay que hacer es sumar la materia seca de cada alimento por la cantidad de potasio que tiene, y ahí vamos a saber cuántos gramos de potasio estamos dando. Es una cosa elemental. Y sobre todo fijarse mucho cuando hacen cambio de tirada de rollo. O sea, muchas veces la misma pastura en distintos cortes varía bastante la concentración de potasio. Entonces, uno por ahí se queda tranquilo y yo en un corte y al otro corte las concentraciones varían. No quiere decir que porque hagan el mismo corte, distintos cortes de la misma pastura, del mismo potrero, las concentraciones de potasio van a ser las mismas. Pueden variar y pueden variar bastante. Entonces, chequeamos. Gente, ¿dudas? ¿Qué hora es? ¿Seguimos? ¿Hacemos un cortecito? Emma, espera, tengo los datos. Espera que tengo un caso para mostrarles y después, de última, si quieren, hacemos un cortecito. No me había olvidado de esto. No, el tema del suministro, Emma, perdón. Sí. El tema del suministro de las sales es una complicación, digamos. Muchas veces, si ustedes van a trabajar con las sales tal cual, y tienen que incorporar 250, 300 gramos por vaca por día y meterla en un mixer, y a lo mejor el mixer es un mixer que no está funcionando bien, que mezcla mal. Acuérdense que siempre de lo que preparan a lo que llega al comedero y lo que levanta la vaca son 3 cosas distintas, o 4. A veces es preferible, cuando los quilombos son muy grandes, hacer una premezcla o un balanceado para preparto que ya tenga incorporada la sal anímica. De esa forma se van a asegurar que la cantidad de sal anímica que ustedes quieren que coma cada vaca sea mucho más pareja que en una mezcla tradicional, digamos, ¿no? Y lo único que van a hacer en ese caso es el seguimiento de pH e ir variando las cantidades de balanceado hasta llegar a ajustar la dosis de anímica. Sí, sí. Lo que puede pasar es que los pH no solamente te den altos, sino que te den variados, lo que dicen negro. O sea, que algunos te den bajos, otros te den altos, otros te den normales, y eso en general son problemas de mezcla. Me había pasado. Este es un ejemplo, chicos, para que vean. ¿Está? Estos son, no son las mismas vacas, pero el mismo rodeo, es los pHs que había. Este era un tambo que estaba dando aniónicas, no es un tambo que no estaba dando aniónicas, estaba dando aniónicas. Estos eran los pH que lograban, todos están por encima de 7, hay algunos por arriba de 8. Si estamos dando aniónica, esto es muchísimo. Y obviamente cuando uno iba y evaluaba las calcemias, estas son las calcemias. 7, están todos, salvo de 10 evaluadas, están todas por encima de 8,5, salvo 2. Estamos hablando de esto cuando agarramos y vemos. Esto es un claro ejemplo de cómo si no logran bajar los cosos, esto podría ser peor usando aniónicas que si no lo usarían. ¿Dudas, gente? ¿Estamos? Bueno, cortamos 10 minutos. Después arrancamos con cetosis. Dale, bárbaro.
10 minutitos. O sea, a las, ¿qué hora es ahora? A las 10:10:15. Una pregunta, Emma. Dime. En caso que vos tengas una dieta demasiado ácida, ¿cómo la podés, digamos, regular? Porque no tengo mucha idea de dieta, por eso te lo pregunto. Ponele que vos estás dando Na- alfalfa y algo del na- mixer. ¿Cómo? Naturalmente las dietas no son ácidas. La dieta en bovino, por eso los pH naturales, normalmente del bovino siempre son alcalinos. Si vos tenés una dieta muy ácida, lo que suele pasar es que te está dando sal añónica además. Hay que bajar la cantidad de añónicas. Perfecto. Porque normalmente las dietas, en general, las pasturas tienen más potasio que otras cosas. Entonces, normalmente, naturalmente, las dietas de los bovinos no son ácidas, son alcalinas. Entonces, si uno tiene una dieta que está, pues, si tiene pH por debajo de 5,5 mucho, pues está pasando con las añónicas. ¿Te entendió? Sí, Emma, muchas gracias. ¿Oca? ¿Alguna otra pregunta? Ni me fijé el chacho. No, no, Ok. no hay más preguntas. Bueno, volvemos en 10. ¿Estamos todos? Hola. Sí, sí, Hay Emma, dos. ya estamos todos. Ah, no, perdón, 59. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Funciona? Bueno, gente. Doy otra chance. ¿Dudas de hipocalcemia? ¿Algo hasta acá? ¿No? ¿Sigo? Ok. El otro trastorno que podría estar relacionado entre los dos, pero para tenerlo, es cetosis. Está claro que toda la maquinaria propia de la vaca lechera posparto está centrada en la producción láctea. Si uno agarra y mira los perfiles hormonales, baja la insulina por el piso, se desacopla el eje somatotrófico para que se acuerda de esto, baja el nivel GH, baja el de IGF-1, un lío. Y esto hace que haya una enorme lipomodificación, o sea, que salgan, a ver si entendemos esto, para que después podamos entender qué es lo que se evalúa. Cuando uno está diciendo que hay un balance energético negativo, está diciendo que la vaca está movilizando grasa del tejido adiposo, o sea, saca el tejido adiposo para poder utilizar como fuente de energía. ¿Qué hay en el tejido adiposo? En el tejido adiposo hay triglicéridos, química, primer año. Cuando dijeron, ¿por qué la boluda esta me está hinchando la pelota con esto si a mí no me interesa? Y algo parecido pasa en el gato, al cual no le importa, al que le gustan los pequeños. ¿Está? Agarra, hay triglicéridos. Triglicéridos quiere decir que es un glicerol con 3 ácidos grasos. Cuando hay lipólisis, lo que quiere decir que se desprenden esos ácidos grasos y pasan a circulación, ácidos grasos no esterificados. No esterificados porque no está esterificado al glicerol, por eso es no esterificado. Salen en circulación y aumentan muchísimo en circulación y llegan están en circulación y básicamente el órgano encargado de ver qué carajo hace con esos ácidos grasos, y hablando mal y pronto, es nuestro amigo el hígado de la vaca. Ese querido amigo tiene 3 opciones para hacer con esos ácidos grasos. Uno, transformarlo en energía, o sea, oxidarlos. Si se acuerdan, había un proceso que se llamaba beta-oxidación de química, por el cual ingresa a la mitocondria, se desdobla en acetil-CoA, ¿sí? Que puede ingresar al ciclo de Krebs. ¿Se acuerdan? Ciclo de Krebs, química, que puede ingresar al ciclo de Krebs. Bueno, si logra hacer todo eso en forma perfecta y produce un montón de energía y la puede hacer la vaca utilizar. Hasta ahí vamos perfecto.
Lo que podría pasar es que no lo pueda entrar a la mitocondria y que lo reesterifique de vuelta, o sea, lo una a un glicerol de vuelta, que es lo que se forma el hígado graso, o sea, se acumula una cantidad de triglicéridos en el hígado, muy común en vaca lechera, muy común, si mal no me acuerdo, en gatos. Estoy hablando de lo que no debería hablar, porque hace un montón que no me, pero, me acuerdo de la carrera. También pasa lo mismo, se acumulan en una gran cantidad en el tejido y afecta la funcionalidad, obviamente, del hígado cuando sobrepasa determinado umbral. Y lo otro que puede pasar, que también esto es lo que más nos acordamos de la patogenia de cetosis, es que se haga la beta-oxidación, se forme acetil-CoA, pero no puede ingresar al ciclo de Krebs porque falta el famoso oxalacetato, que esa es la parte que todos medio nos acordamos de memoria, y se forman cuerpos cetónicos, se forman en mayor cantidad de los cuerpos cetónicos. ¿Estamos? Para entender esto, entonces uno lo que puede medir, ya lo vamos a ver, son los ANGNES o los cuerpos cetónicos o parámetros de funcionalidad hepática, para ver como los 3 puntos. ¿Tá? El cuerpo cetónico es un metabolito secundario del ANGNES. Para que más o menos lo podamos entender. O sea, tiene que llegar hasta el hígado, entrar a la mitocondria de ácido graso, formarse acetil-CoA, no poder entrar al ciclo de Krebs, y entonces después de todo eso se forma el beta-hidroxibutirato. ¿Hasta acá estamos? ¿Estamos entendiendo de qué estamos hablando cuando hablamos de una cosa o de la otra? ¿Mm? ¿Dudas? Bueno, la pregunta esta está clarísimo. Bien. Entonces, estos trastornos justamente del metabolismo de los ácidos grasos con aumento de los cuerpos cetónicos es lo que uno conoce como cetosis. ¿Está? Clasificación de cetosis. Divino quilombo. Yo no sé exactamente de dónde se estudia o dónde se da. Esta coincidimos, bueno, hablamos con el Nero, creo que coincidimos que es la como más aceptada hoy por hoy en torno a cómo se clasifican las cetosis. ¿Qué es una cetosis secundaria o una cetosis primaria? ¿Tá? La secundaria, gente, es la que se da en cualquier animal que está enfermo por otra causa que no es cetosis. Cualquier animal que esté enfermo, ¿qué hace? Para el rumen, deja de comer. Si para el rumen y deja de comer, empieza a lipomovilizar. No tiene nada que ver con una cetosis, no tiene nada que ver con una cetosis primaria eso. ¿Tá? Por eso nunca se hace el diagnóstico de animales enfermos. Nunca se trabaja sobre animales enfermos. Hubo algunos, varios, que me respondieron de qué grupo sacarían las muestras de animales enfermos, de los que estén más afectados. No se hace eso. Porque una vaca con una metritis por cualquier causa, que no tenga que ver con una cetosis primaria, o sea, porque el campo no tiene cetosis primaria, ustedes le sacan sangre y va a tener los beta-hidroxibutiratos altos. Obviamente, porque está enfermo y no está comiendo. ¿Tá? Entonces, eso como primer punto me parece importante. ¿Es primaria o es secundaria? O sea, ¿tengo un problema de cetosis o no tengo un problema de cetosis? ¿Tá? Si es primaria, hay como 3 tipos. Una es la menos importante porque ponen a ver que es alimentario, o sea, hay una mala fermentación del silo que se le está dando, el silo tiene mucho ácido butírico, come, se produce beta-hidroxibutirato en forma primaria, o sea, no es un trastorno de la vaca, sino que es un trastorno del silo. Esa es como la alimentaria que está como ahí aparte. Y después sí, más importante, hay 2 tipos que se denominan tipo 1 y tipo 2. ¿Qué viene después? Bien. ¿Cuál es la 1 y cuál es la 2? La 2, la más común, es la que se da inmediatamente posterior al parto. Es la que estudiamos como que son vacas gordas, que están sobrealimentadas en el preparto, que suele estar asociado a un hígado graso, se da inmediatamente posparto ahí justamente por este problema donde el hígado no se puede adaptar a esa gran llegada de ácidos grasos, se acumula el ácido graso, aumenta el aparte hay una cantidad está muy asociado al hígado graso, o sea, ese hígado no puede metabolizarlo y se empiezan a acumular triglicéridos en el hígado. Uno mide los NEFA, mide el beta-hidroxibutirato y en general ese aumento se da la primera semana, segunda semana postparto. La otra es la que uno estudia más
más antes, sistemas pastoriles, con vacas de menos producción, peor alimentadas, hoy no se da porque las vacas están mejor alimentadas. O sea, ¿cuándo se da? Cuando en pico de lactancia, entre la tercera, sexta semana de producción, en vacas que están alimentadas por debajo de los requerimientos, porque a esa altura ya está recuperado el consumo. O sea, si uno le estaría bien, no debería tener problemas. ¿Ah? Por debajo del requerimiento de la vaca cumple lo que le falta en nutrientes y empieza a lipomovilizar por eso. Pero el hígado está normal. ¿Se entiende la diferencia, chicos? O sea, la capacidad de metabolizarlo del hígado está normal y lo que suele pasar es que como faltan fuerte de glucosa, no puede entrar al ciclo de Krebs y empieza a aumentar la cantidad de beta-hidroxibutyrato. Tiene una enorme diferencia de pronóstico. O sea, a la tipo 2, que en general se va a la tipo 1, perdón, con vaca flaca, y pico de lactancia, uno le agrega glucosa y la vaca se mejora automáticamente porque lo que le falta es energía. En la 1, los pronósticos son más reservados, sobre todo si el nivel de infiltración grasa es muy marcado, 25%, 35% del hígado. Porque vos le vas a poner glucosa, le vas a poner propileniglicol, le vas a poner lo que quiera, y la vaca no te lo puede metabolizar. Hay un problema de capacidad de metabolizar. Y está muy asociado a vacas gordas, o vacas con 3,35 para arriba al parto, que lipomovilizan mucho. ¿Tá? ¿Dudas hasta acá? Sí, yo tengo una duda. Dale, ¿qué va a tener duda vos, hablar? No, en serio. Porque, a ver, la insulina plasmática está baja en el postparto inmediato. ¿Sí? Sí. O sea, que podríamos estar más cerca de un inicio, una tipo 1. Pero no tiene nada que ver, o sí tiene que ver. Digamos que es una mezcla de tipo 1, tipo 2, hay una correlación ahí entre tipo 1 y tipo 2, en la vaca, estoy hablando, en la vaca. No hay en un principio no hay una insulina resistencia, como podría ser en el tipo 2. En el tipo 1 no hay insulinoresistencia, en el tipo 2 hay insulinoresistencia. Claro, por eso me parece que un poco por ahí arranca el quilombo también, ¿viste? Sí, claro. O sea, pero sí, tal cual. De hecho, yo en mi tesis esto lo vimos, lo mismo que en esas vacas. Siempre pasa que acá es complicado de verlo porque como hay balance energético negativo, las glucosas siempre están bajas. Pero inclusive las vacas más afectadas podrían estar más altas que en las vacas menos afectadas. Pero lo que pasa es que no la puede usar, la tiene circulando, vos le ponés glucosa y como hay insulinoresistencia y hay afección del hígado, no la puede usar, o sea, la tiene circulando, muchas veces la tiene y no la puede usar. Por eso puede ser que inicialmente la insulina está alta, porque glucosa hay. Está alta para lo que es la vaca preparto, que la insulina está baja, ¿no? Que no se entienda mal el concepto. O sea, normalmente la insulina está baja en el posparto. Lo que podría pasar es que en esta vaca afectada esté por encima de lo bajo que están normalmente. No sé si se entiende, no quiero entrar mucho en complicación. Pero a lo que voy, más allá de este concepto, es que es un problema metabólico. O sea, la vaca no se puede adaptar a ese cambio bestial que hay en el posparto. Y si llegan a cuadros clínicos, tienen bastante mal pronóstico. Es más, yo tengo una duda. Neta. No, porque vos mencionaste que como que a los animales enfermos por una metritis, suponte, no te sirve hacer capaz cuerpos cetónicos, medir, porque te van a dar altos. Pero el Radosti por ahí menciona que como que los cuerpos cetónicos aumentan un montón en el caso de que sea una primaria, no sé, no me acuerdo los valores ahora, y en el caso de que sea una secundaria es solamente, no sé, aumentan un 20%. O sea, como que si hubiese una forma de diferenciarlos a partir de los valores. Ya. Yo no leí el Radosti, no lo leí, pero no me acuerdo esa parte del concepto. De hecho, nosotros los que tengo con metritis la hemos dado por las nubes. Sobre todo cuando una metritis
toxémica, es sistémica, que da un cuadro de depresión marcado de la vaca, pueden dar por las nubes. Me acuerdo de mi tesis, una vaca con artritis me dio 4,9. Una locura. Yo no lo tomaría en negro. No, es 6. Y hay de los niveles de cuerpo cetónico en orina. En el rumiante, los cuerpos cetónicos en orina no son determinantes de nada, porque en orina tenés básicamente la cetona. Y el más importante es el beta-hidroxibutirato. Entonces, medir cuerpo cetónico en orina para mí no sirve, porque no te refleja los niveles de beta-hidroxi, te refleja los niveles de cetona. En monogástricos sí. Monogástricos sí. Bien. ¿Estamos? Estos son resultados de mi tesis. Yo, para que vea esto, porque acá con datos de la zona, o sea, y con sistemas propios de acá, este es un sistema de vaca volando, a pasto, o sea, con un sistema pastoril, bastante pastoril para los sistemas que hay ahora, pónganle mitad de la dieta, ¿tá? Vacas volando, y vean que el pico de Agnes es inmediatamente posparto. Y el de beta-hidroxibutirato acá también. No importa cuál es la división que hicimos acá para estudiarlas, no, más allá de eso, son vacas que lograron preñarse antes o después, no importa. Pero vean que el pico de Agnes es posparto, o sea, son sistemas que hoy están mejor controladas las dietas y tienen el pico de Agnes inmediatamente posparto. Son cetosis tipo 2. Yo se los mostraba por eso. Y fíjense los niveles, muchas veces si llega a triglicéridos acá abajo, las vacas sobre todo que tuvieron problemas, que son las de línea azul, que se preñaron después, tienen niveles de triglicéridos más altos, o sea, llegan casi al 20%. Emma, la cetosis es una enfermedad cosmopolita, existe en todo el mundo. Incluso existe en Nueva Zelanda, donde los niveles de producciones son muy bajos, hablando de 3.000, 3.500 litros por lactancia, y cero concentrados. ¿Por qué existe la cetosis en Nueva Zelanda? La pregunta. Porque ellos, como no dan concentrado en el postparto inmediato para disminuir el balance energético negativo, lo que utilizan es las reservas corporales como una suplementación de energía endógena. Entonces, las vacas neozelandesas tienen normalmente los ácidos grasos no esterificados y los beta-hidroxibutiratos siempre los tienen, no a los valores como los nuestros, pero tienen problemas de cetosis. ¿Sí? Sí, de hecho, fíjense que acá, si se fijan en Agnes, siempre se mantiene por arriba de 1. El corte, el promedio, ¿no? Después las vacas, si vos te fijás, hay un 30% de vacas, ¿no? Pero no importa. El promedio se mantiene por arriba de 1, o sea, las vacas están, pero a ver, este sistema tiene bastante de pasto, tiene casi el 50% de la dieta a pasto, donde está tomando estas muestras. Por lo tanto, es normal que para mí se mantengan más en balance energético negativo que en sistemas donde están más confinados y que pueden cubrir mejor los requerimientos. El sistema confinado capaz que no sé si no lo coincide mucho, pero quizás tengan un pico más marcado al principio porque produce más y puedan tener más problemas metabólicos de entrada, pero después si logran superar eso, se normalizan enseguida porque comen mejor para cubrir los requerimientos, diríamos. Y acá está separado por alta condición corporal y baja condición corporal. Fíjense como las vacas de alta condición corporal, para entrar después, están lipomovilizadas, tienen mayores concentraciones de Agnes, que las vacas que tienen menores condiciones corporales y tienen menores concentraciones tanto de Agnes como de beta-hidroxibutirato. Estos son datos no publicados, ¿no? No, estos son no publicados. Así que nadie le saque foto. Nadie le saque foto. Y fíjense esto, lo de vuelta, para que vean cómo es un problema de que no puede utilizar la glucosa. O sea, esta vaca de alta condición corporal, que está acá abajo, que estoy marcando, tienen mayor cantidad de glucosa, de lo que decía el negro. Pero no la pueden usar, la tienen ahí, no es que le está faltando glucosa.
No la pueden usar porque era la misma vaca que ustedes dedicaban antes, tenían mayor cantidad de triglicéridos en circulación. ¿Mm? Por lo tanto, terminando todo este quilombo, ¿cómo intentamos arribar a un diagnóstico? Que se entienda. Hay dos elementos que se miden, uno es el beta-hidroxibutirato y el otro es los NEFA. ¿Tá? ¿Cuál es la ventaja de medir NEFA sobre beta-hidroxibutirato? Que el NEFA está antes. O sea, yo me puedo adelantar en el tiempo si mido NEFA, porque estoy midiendo exactamente lo que sale del tejido adiposo en vez de medir un metabolito secundario del hígado. ¿Ah? Entonces, uno podría medir NEFA, hay un par de trabajos de beta-hidroxibutirato, pero yo no le tengo tanta confianza, de medir NEFA preparto. Se podría venir a medir y medir los NEFA preparto, o medir los NEFA inmediatamente posterior al parto, póngale, ahí hace ruido, pero póngale inmediatamente antes del parto y ver si están altos. Y anticiparte ya si la vaca está lipomovilizando antes de parir. Entonces uno podría medir NEFA, obviamente la línea de corte es más baja, es 0,4, y podría ver que si el más del 15% de las vacas tienen por encima de 0,4 antes del parto, ya tengo un quilombo, y lo estoy viendo que tengo un quilombo desde el preparto. ¿Se entendió? La otra opción es medir beta-hidroxibutirato en sangre, en leche, no sé si en leche yo no lo medí nunca, pero se podría medir en leche, y también se podría medir NEFA postparto. NEFA es lo mismo que acné, ¿no? Está en inglés. ¿Tá? Entonces, estas son las dos maneras de ver, y lo otro que se podría analizar es tirar una cascada enzimática del hígado para ver si está afectado el hígado. Hay que ver bien cómo se evalúa, pero uno lo podría ver. Pero estos son como los dos elementos que uno tiene para agarrar y ver que si los animales están en cetosis. Y de vuelta, ¿a quién se los hago? Se los hago a ese grupo de animales clínicamente sanos. O sea, yo voy al tambo, aparto 10 vacas de preparto y 10 vacas de posparto, les saco sangre y lo evalúo. Tienen que estar sanas. Si no, no tengo ninguna referencia para evaluar si ese dato tiene que ver con una primaria o tiene que ver con una secundaria. ¿Vamos? ¿Se entendió? ¿Dudas hasta acá? Ahí, Emma, Sí. nosotros hemos usado, digamos, ahora vos porque sos mucho más joven, obviamente, pero en mi época de recién recibido, está bien, no había tanta cetosis, sí, había cetosis, pero no teníamos el Optium, el aparatito. Teníamos la cinta, que es semi-cuantitativa, digamos, no es objetiva, se llamaba Keto Test, era importada de Acaricia, en la época del 1 a 1 la usaban un montón porque salía domango. Cuando salimos del 1 a 1 con el dólar, ya no se usó más, pero medíamos de leche, todo de leche, no medíamos de sangre. Bien. Bien. Y lo que dice el negro de la tirita de orina es cierto. Mide acetato, no mide beta-hidroxibutirato. Yo leí un par de trabajitos que la especificidad y la sensibilidad varían mucho dependiendo de las marcas, y los que están en Argentina, la más común de Argentina no tiene ningún trabajo para ver si es sensible o no. O sea, yo, al igual que negro, tendría bastante desconfianza a medirlo con tirita reactiva. Emma, Sí. ¿esos valores son para las principales razas, tanto Jersey como Brando y las cruzas? Eso es como Calculo que sí, negro. Esto es ondulando, pero no creo que varíe con Jersey. ¿Negro? Perdón, no, se cortó. Si varía los datos con Jersey o con Orlando. Calculo que no. No, depende más de una condición corporal, porque, a ver, la lipomovilización ya inicia en el preparto y es fisiológico que ocurra una lipomovilización, porque lo que disminuye sí o sí en el preparto es el consumo de materia seca. ¿Por qué disminuye el consumo de materia seca? Bueno, por los niveles de estrógenos que son anoréxicos,
por los mismos nefas son anoréxicos, por un problema físico también, que el espacio que ocupa el ternero achica la capacidad del rumen, por una menor absorción ruminal porque las papilas se acortan a la mitad. Es decir, hay un menor consumo, por lo tanto sí o sí hay una lipomolización, que puede ser o es, digamos, fisiológica, pero se puede transformar en patológica. No sé si se entiende. Si no hay grasa para mover, nunca va a entrar en cetosis. Por eso es que las condiciones corporales que decían como óptima al momento del secado o al momento del preparto, al momento del parto, en mi época hablaban de 3,75 como óptimo, y hoy se está hablando de 3,25, no más que eso. Y se está hablando de dietas controladas en energía en el preparto. No sé si se entendió. Okay. Sí. Bien. A modo de ejemplo, chicos, esto era un preparto, estas son las condiciones corporales. ¿Tá? Fíjense que están, para mí 3,75 debería estar en rojo, para mí está un poco por arriba, es difícil controlarla bien, pero está un poco por arriba. Del año 2012, 2010 eso. Está un poco por arriba, y fíjense después en lo que es en el lote de punta, o sea, lo que es preparto, esas son las condiciones preparto, y lo que es en el lote de punta, cuando uno mira los beta-hidroxibutiratos, están todos, salvo este acá, están todos por arriba del coso, y los nefas también. Así que yo diría uno de los elementos principales sería evaluar condición corporal, o sea, ver por qué las vacas están con una alta condición corporal al parto y intentar solucionar eso sería como los primeros elementos. Ahora vemos un poco de profilaxis, pero sería un elemento importante, tanto ver cómo paren y después ver cuánto pierden. ¿Sí? Por eso siempre si se encargan de la reproducción, de tomar el dato cuando van a liberar servicio, cuando van a confirmar preñez, a anotar la condición corporal, porque eso te da el dato de cuánto perdió. Si tienen la condición al parto, después miren cuánto perdió. Esto también me había olvidado. Estos son datos bastante acertados. Puede variar un cachito. Chicos, me preguntaba Mario, puede variar según el autor, que acá en vez de 0,6 sea 0,7, y que acá en vez de 1,2 sea 1,4, o otros tomen 1 de línea de corte. Varía, esto por ahí varía, pero a grosso modo estos son los valores. O sea, nadie te va a decir que la línea de corte es de sangre de beta-hidroxibutirato posparto es 2. Eso no va a pasar. Pero sí puede ser que lean que es 1,4 o 1,1. Y que acá en vez de ser 0,6 de nefa posparto sea 0,7. O 1. Yo he llegado a leer hasta 1 de nefa posparto. Varía según el autor. Pero más o menos, como concepto, esos son los valores. Ahí, capaz, sería bueno que te explayes un poquito en qué momento muestrear, porque, digamos, a veces la curva de nefa y la curva de beta-hidroxi es parecida a una curva de Gauss. Entonces, si vos medís, cuando estás al extremo, a la izquierda, te va a dar valor muy bajo, y voy a decir, estoy muy bien, y si medís en el extremo derecho, también va a estar muy bien. Pero el problema es que no estás midiendo en el momento correcto. No sé sí, a mí me parece que lo que hay que intentar es ir 7 o 15 días previo a la fecha de par para preparto, ¿no? Intentar 7 o 15 días antes, eso como 7 o 15 antes del parto. Fijarse, porque si vos te venís muy cerca del parto, te van a dar alto, porque la vaca ya están empezando a consumir menos propio del parto. O sea, hay que intentar darle tiempo a que la vaca ya esté estabilizada en la dieta preparto y no venirte muy cerca del parto cuando uno va a tomar la dieta preparto. ¿Ah? Y sobre todo tener el dato después si le sacaste una muestra una y no fijarte que te haya parido el día siguiente, porque a veces no sabes cuándo va a parir. Y en el posparto es todo un tema. A mí no me gusta hacerla inmediatamente posterior al parto, o sea, dejo 3, 4, 5 días, 7 días, porque a veces ahí los niveles propios por el parto te aumentan mucho. Y venirte para después, segunda semana, o sea, entre 10, 15 días, 20 días,
ahí jugar con esos números, a mí me parece que está bien. No sé cuándo tomás vos negro, pero para mí esos números estarían bien. Para beta-hidroxi, entre el día 10 y 20. Mirá. Siempre tengan en cuenta que el pico de nefa es un poquito antes que el pico de beta-hidroxibutirato. Entonces, si vas a medir beta-hidroxibutirato, te puede venir un poco después. Sí, nefa ya empezás en preparto. Y Sí, después sí, está igual. Nefa por preparto. el costo que tiene, si ya tenés nefas alto, digamos, hacer nefa después del parto no tendría mucho sentido. Ujú. Tratamiento, gente. ¿Qué está escrito? Propilenglicol, dextrosa, glucosa, corticoides. De esto, de cada cosa que lean, hay más o menos 3 estudios a favor, 2 en contra. ¿Tá? Pero más o menos esto es lo que está escrito. Y siempre de vuelta, con un caso clínico, estamos hablando de tratamiento de un caso clínico que tuvieron, la probabilidad de que responda en una tipo 2 es baja, o sea, puede estar bastante tiempo para responder o se puede morir igual. ¿Por qué? Porque hay tan nivel de afección del hígado que muchas veces no responde. ¿Mm? Prevención. A ver si cómo vemos esto. Uno. Dimos. Pero me gustaría, si a lo mejor, para aclarar algo, a mí yo tengo una duda tremenda con eso, es cómo puedes medir vos salud hepática, digamos. Porque a lo mejor vos tenés estos problemas, pero porque tenés otras afecciones, o que es una micotoxicosis, o otro tipo de lesiones que te están provocando, digamos, o que vos tengas un hígado que no está funcionando al 100%. Si tenés un hígado que ya por otras cosas no está funcionando al 100%, estos problemas se te van a multiplicar de forma tremenda. ¿Cómo podríamos hacer un seguimiento de salud hepática nosotros? O algunos tips, dígame. 3. Mirá, nosotros hemos medido, pasa que lo medimos con pocas vacas, yo habría que hablarlo más, ¿no? Pero las 2 transaminasas, y después lo que hay mucho es con albúmina, con bilirrubina total y con colesterol. Inclusive hay un índice que se llama índice de actividad hepática que hace una relación entre estos 3, entre colesterol, albúmina y bilirrubina. Okay. Pero habría que tener datos propios, ¿no? O sea, yo los datos que hay son de afuera y no me animaría Emma, dijiste las 2 transaminasas, ALT y AST. Hay con las dos, visto. Igualmente hay mucho menos con las 2 transaminasas que con los parámetros de funcionalidad hepática. Me refiero a la ALT también. No, Como que en bovino... No, la GGT. Está. GGT y AST. GGT y AST, perdón. Sí, porque muchos quedan en la confusión de la ALT, que en bovino no se utiliza. No, la ALT no se usa. Hablaba de la AST y la GGT. Claro. Y después esos parámetros. ¿Fosfatasa alcalina estaría indicado? Mira, nosotros lo medimos fosfatasa alcalina y no nos dio nada. Pero sí, es un parámetro de funcionalidad hepática, se podría evaluar. Pero a La nosotros 5-nucleotidasa. La 5-nucleotidasa yo no la medí, no sé. Y no vi mucho trabajo que la midan. En vaca posparto, pero se podría probar. Pero no era fosfatasa alcalina en general, no 5-nucleotidasa. A nosotros nos dio variación en la albúmina y nos dio variación en la bilirrubina. O sea, el tema de enzimas hepáticas no sería funcionalidad, ¿no? No, por eso. Me parece más productivo intentar buscar por el lado de funcionalidad que por el lado para vaca lechera posparto, ¿no? Que con las transaminasas, con AST. Es una opinión, ¿no? Tampoco tengo tantos elementos como para poder buscarla, pero yo de buscaría más por el lado de funcionalidad. A nosotros la AST no nos dio nunca variada, lo cual tiene lógica porque
tendrías que tener ya necrosis para que te dé AST aumentada. La que nos dio en un trabajo es la GGT, que puede ser que pues, como está aumentado el tamaño de la célula haya una afección a nivel canalicular. Supongo yo, no tengo elementos como para Pero decirlo. ¿podés relacionar a los niveles GGT con bajos niveles de albúmina, por ejemplo? Sí. Nos dio en un trabajo GGT y bilirrubina, no albúmina. En otro nos dio albúmina, pero no nos dio GGT. Ok, Igual está ahí. Yo no medí colesterol. bien. Emma, Y- fíjate Igual que mi idea era verlo con el CAI de Valentina, negro. O sea, ver eso de medir las tres, medir colesterol, albúmina, las transaminasas bien. Emma, te leo ahí que un chico pregunta, Bruno pregunta si urea como funcionalidad hepática se puede tomar o si mediste. Para mí, urea es una opinión, yo no la medí, casi no vi ningún trabajo, vi poco trabajo con la mía, como funcionalidad hepática, está muy influenciado por la dieta para mí en el bovino. Yo no lo tomaría, pero bueno, capaz que hay algún trabajo que lo mide, nosotros no lo evaluamos. Yo urea no evalúo. El tema de urea, el problema de urea es qué método usás. Tenés un enzimático, un colorimétrico, tenés para medir a través de infrarrojo, y no hay una correlación directa, digamos. No, digamos, el hígado es un intermediario en el ciclo de nitrógeno y no está muy claro, digamos, que los valores de urea, por ejemplo, si yo medís urea en leche y te dan valores altos, qué sé yo, 40, 30, 40, 50 miligramos por decilitro, primero que no sabes si es verdad el dato porque los métodos que hay analíticos no son buenos. Y segundo que seguramente si tenés un problema que es verdad que tengas mucha urea, en realidad es porque el hígado está sintetizando bien, porque el hígado lo que toma es el exceso de amoníaco y lo transforma en urea. El amoníaco es 40 veces más tóxico que la urea. Y eso es lo que hace el hígado, detoxificar ese amoníaco y transformarlo en urea. Por eso, digamos, es medio complicado, pero el hígado si tenés mucha urea es porque el hígado en realidad está detoxificando, está funcionando bien. Sí, yo la verdad nosotros no lo medimos, no te puedo dar mucha experiencia de urea, pues no lo medimos. Sí, sabés que hay muchos datos de industria que dan valores de urea, pero por ejemplo, son todos valores que normalmente están todos mal, porque la mayoría usa infrarrojo, el famoso NIRS, digamos, que aprovechan para hacer grasa, proteína y hacen urea, y los valores de NIRS, normalmente esos equipos no están calibrados para urea o están mal calibrados para urea, entonces te dan valores altos y no tiene nada que ver con la realidad. No, en urea no le den mucha bolilla, chicos. Pero de cualquier forma, si tenés alta la urea en leche es porque el hígado está funcionando bien, si no, no hubiese una intoxicación amoniacal y no urea. Bien. Tratamiento, gente. 1. Condición corporal al parto. Si están altas, lo que hay que ver es por qué están altas. ¿Ah? Lo primero, para mí esto es opinión, pero lo primero que habría que ver es el tema de la reproducción. O sea, muchas veces las vacas quedan con condiciones corporales altas porque se demoran en preñar, quedan mucho en el lote de lactancia y se empiezan a engordar. Entonces, se secan gordas. ¿Por qué? Porque muchas veces se secan tarde porque llegaron con una alta condición al parto. Porque si uno tendría esto, sería un elemento, a ver. Lo otro sería ver el seguimiento de la condición corporal, o sea, ver cuánto pierden, no solamente con cuánto paren, sino cuánto pierden. Desde que póngale, desde que parió, tengo el dato de cuánto tuvo condición corporal, a cuánto tiene al mes. No debería ser mayor a, si dice menos de 1, para mí, póngale, debería ser 0,5 la pérdida de condición corporal si no tuvo una alta condición corporal al parto.
Bien. Está. La otra es la dieta preparto, ver si la dieta preparto están bien o no están bien, habría que evaluarlo. Ahora se habla, hay mucho, y lo más recomendado es dar dietas no hipoenergéticas, sino normoenergéticas, o sea, dieta que no estén por arriba de los requerimientos del animal. ¿Por qué? Porque si la dieta está por encima, es como no adaptarla, se entiende que es algo similar a la de la hipocalcemia. Si yo le doy dietas que están por encima de los requerimientos, lo que hago es poner metabólicamente una vaca que está guardando reservas, y lo que tiene que hacer posparto es movilizar reservas. O sea, estoy adaptándola metabólicamente a lo contrario a lo que va a pasar posparto. O sea, hay mucho ahora de dietas normoenergéticas o controladas energéticamente. Aditivos, de esto hay un montón, y hay un montón de estudios y gente a favor o en contra. Yo encontré de colina, hay bastante de colina, de encina, de propilenglicol, agregar propilenglicol, el tema que es bastante caro. Hay algo de grasas protegidas también que se usa. Negro, ¿de qué más hay? Sí, hay una discusión entre el propilenglicol como precursor, porque muchas veces ese propilenglicol, que es un precursor de ácido propiónico, y el ácido propiónico es un precursor de glucosa, muchas veces si el hígado no está funcionando bien, está incapacitado enzimáticamente a desdoblar el propilenglicol en ácido propiónico en urea, en glucosa. Entonces, el propilenglicol es bastante discutido como preventivo, no como tratamiento curativo, digamos. Y las grasas protegidas, que son ácidos grasos insaturados, la mayoría son jabones cálcicos, que vienen de aceite de palma. A mí, esos datos que vos mostraste, con condiciones corporales de 4 y 3,75, y con los beta-hidroxibutyrato por las nubes y todo eso, me funcionó bárbaro. Las grasas protegidas, 300 gramos por vaca por día durante todo el periodo preparto, funcionó bárbaro, y sería muy bueno seguirla después del parto, digamos. Lo que pasa es que por ahí los costos no dan, pero realmente anduvo muy bien. El tema de la colina, bueno, justamente porque forma un complejo fatilcolina, que es el encargado de sacar los VLL del hígado, ¿no? Y evitar que se pase el hígado. Sí, eso hay bastante, y andó bastante bien. Claro. Y el otro sería por ahí, como protector hepático, la metionina protegida. Pero, digamos, los aditivos son todos fantásticos, andan todos bárbaros, pero por ahí los costos son imposibles usarlos, ¿no? Esto está claro, ¿no? Ahora, después hay, y esto que coincidimos, hay cosas más evidentes para controlar, no antes de la condición corporal, pero antes de errores en la dieta preparto, que muchas veces no hay, porque si te hay un nutricionista en general la arma bien, puede estar más mezclado. Y de los aditivos, que son elementos burdos. O sea, el balance energético negativo en general se da por una desproporción entre los requerimientos y la capacidad de consumo del animal. Bueno, intentemos fomentar el consumo de los animales. O sea, los animales están teniendo la posibilidad, ya tienen el consumo deprimido, están teniendo la posibilidad de consumir todo lo que podrían consumir este alimento. Y acá hay errores mucho más comunes en los prepartos que no nos damos cuenta. Yo a mi manera de tomar fotos nunca las tomo, pero ¿hay la cantidad de espacio de comedero suficiente para toda la vaca comiendo de 2 bateas? ¿Está? ¿Está bien mezclado? Acá no lo puse. ¿Está bien mezclado o no está bien mezclado? Porque si no está bien mezclado, la vaca está mal cortado, capaz largo de fibra, entonces la vaca está comiendo más concentrado que fibra de lo que debería de comer. Encima tienen poco metro de comedero, así que puede elegir. Entonces una vaca come todo concentrado y a la otra le queda únicamente para comer la fibra.
Tiene más mezcla de vaca con vaquillona. A veces no se puede hacer, pero no estamos grandes, se podría separar y es muy cosa porque si no las vaquillonas comen, por competencia comen menos. ¿Tienen sombra o no tienen sombra, gente? Hay prepartos sin sombra en enero, en febrero, en marzo, en diciembre, en Santa Fe. Una locura, pero hay prepartos sin sombra. Estamos hablando del aire libre, ¿no? El espacio de preparto. ¿Hay la cantidad de metros suficiente de preparto para la cantidad de vacas que voy a tener en el pico de partos? Porque si no lo sacan de como promedio anual y capaz que tienen, o sea, te da 20 vacas de promedio anual por mes y en general tienen un mes donde hay 50 vacas. Bueno, ¿hay la cantidad de metros? ¿Es lo suficiente? Es re subjetivo, pero a mí particularmente me gusta que no esté pelado un preparto. Siempre lo tomo como un parámetro, o sea, que no esté pelado con tierra un preparto. O sea, debería por lo menos que tenga al aire libre, ¿no? Después si estamos tabulados es otra cosa, ¿no? Pero el aire libre debería tener los metros suficientes como para que tenga un poquito de verde, ¿tá? Apenita. A mí siempre me gusta tomar los parámetros. El agua, famosa agua, no vamos a entrar de vuelta en la clase, ya Martín dio la clase de agua, pero hay de calidad, hay en cantidad, está todo lleno de la batea toda sucia. Si la vaca come menos, va a consumir menos. Y esto es el orden jerárquico. Perdón, negro, dale. Y no sé, no pude escuchar ese día la charla Martín, pero el tema del agua lo que hay que hacer mucho hincapié en los niveles de bicarbonato que tiene. Porque el bicarbonato tiene más o menos cerca de 12.000 miliequivalentes por kilo de materia seca. Entonces, si vos tenés un agua con mucho bicarbonato, no lo vas a corregir con ninguna sal aniónica del mundo, ni que le pongas 10 kilos de sal aniónica. En ese caso tendrías que eliminar esa agua con tanto bicarbonato y dar un agua mejor para preparto, estoy hablando, ¿no? Sí. Otro que se puede fijar, los sulfatos. Acá no hay tanto, pero en lugar donde hay mucho sulfato, te podría meter ahí una variación en el balance ion-cation. Pero sí, el bicarbonato tiene mucho más, afecta mucho más el balance que el sulfato. Emma, sí, Meta. Una pregunta. En ese caso de estas condiciones que vos nombrás, ¿ahí es donde han visto, digamos, un adelantamiento de los partos o alguna alteración con respecto a los días de parto? ¿Tiene un poco que ver con estos sistemas o no? Bien, en general yo de los que vi, de lo que seguimos, siempre se adelantaban un poquito. Y lo que sí es cierto que en verano se adelanta mucho más. Y era un sistema... Son sistemas abiertos, tenía media sombra, está medianamente bien, pero bueno, uno intenta ver 3 calóricos la vaca en enero en Santa Fe al aire libre, va a tener. Me pasa que una cosa que tenga con sombra o que tenga sin sombra. Que tenga con agua fresca o que no tenga con agua fresca. O sea, son otros extremos, pero siempre se adelanta. 3 calóricos va a tener, a ver cómo puedo hacer para mitigarlo un poco. Bien, gracias. Y después el tema del orden jerárquico, no andar mezclando las vacas cada 2 días, 3 días. O me quedó una vaca que tenía que pasar 30 y metí 29. Entonces a los 2 días le meto una vaca o 2 vacas juntos, altero el orden jerárquico de vuelta por 1 o 2 vacas. Altero la semana que viene. Porque todas esas cosas afectan el consumo. Y son mucho más evidentes, chicos. Son mucho más evidentes y cuestiones más grosas como esta no las van a arreglar metiéndole colina. ¿Se entiende? Si la vaca está toda amontonada para comer y no está comiendo bien, no la va a agregar metiéndole colina a la dieta. Y no tengo nada contra la colina, la cual considero un excelente aditivo. Pero son cuestiones primaria, antes que para ver, después, primero solucionemos los problemas más elementales y después vamos a la colina. ¿Entiendes? Y este era un trabajito que me encantó y lo traía como para tener una idea. Esto es hora de descanso
y niveles de hora de descanso preparto, niveles de nefa posparto. Fíjense que a medida que aumentan las horas de descanso, o sea que la vaca está más cómoda, que comió mejor y pudo estar más horas echada tranquila, hace que bajen los niveles de nefa. O sea, cómo invertir en confort del animal, en que la vaca tome mejor agua, esté con más sombra, coma mejor, esté más tranquila en un preparto, no esté con barro hasta el tarso y el carpo en el preparto, va a hacer que obviamente que tenga más horas de descanso, por decirlo de alguna cosa, y bajen los niveles de nefa postparto. Después en el otro extremo suben mucho, esto son vacas enfermas seguramente, porque 16 horas más de 16 horas echada porque está enferma la vaca, ¿no? Pero hasta niveles aceptables, o sea, hasta niveles de descanso normal, que serían 11, 12, 13 horas, los niveles bajan. Si uno le da confort a la vaca come mejor, está mejor y después lipomoviliza menos. Dudas, consulta, creo que eso fue lo último. Sí. Acotaciones. Alasia, estuviste callado. Gente, dudas. No, que te decía que todo bien, nada más que no tenía el audio, por eso. Esta era un... Negro, ¿podés ahondar un poquito más lo del bicarbonato en agua que comentaste? ¿Yo? Porque en la generalidad, todo el tema de carbonato y bicarbonato, para lo que respecta a salud animal, es poco lo que había, o sea, y siempre se piensa en la calidad del agua, más que nada como quelantes de microminerales, en el caso de los sulfatos, o en el caso de sulfato de magnesio como laxante directo. Y en el tema de carbonato y bicarbonato se lo consideraba más por el tema de lavado de máquina ordeñe más que otra cosa. La dureza. Claro. Sí, si vos me dejás, yo te busco la información, si me das tiempo y quieren ir hablando de otra cosa, pero para leer dato concreto, están algo así como dentro de el kilo de materia seca, hablando de bicarbonato, tiene más o menos 11.500, 11.600, 11.700 miliequivalentes por kilo de materia seca. Es decir que, digamos, es tan positivo que poder lograr una acidosis metabólica leve en una vaca que está tomando, tiene que tomar, a ver, ¿cuánta materia seca tiene el agua? No sé, puede tener 2 gramos, 4 gramos, 6 gramos, como sales totales, digamos. ¿Cuánto tiene de bicarbonato? Y eso llevarlo a gramos. A ver, si en un kilo tiene 11.000, 12.000 miliequivalentes, en medio kilo va a tener 6.000 miliequivalentes. ¿Cuántos miliequivalentes son dentro de la dieta total? Seguramente va a ser una dieta totalmente alcalina. Entonces, tratar de, digamos, provocar una acidosis leve, que es lo que buscamos con la sal aniónica, va a ser imposible. Por eso hay lugares donde vos estás metiendo 300, 400, 500 miligramos gramos de sales aniónicas y no lográs el efecto. O porque tenés los alimentos que tienen, son fuertemente positivos, o sea, tienen muchos cationes, que puede ser potasio, también. O puede ser que por ahí tengas un agua con mucho bicarbonato. Pero si me dejás, yo te busco el dato concreto, si me das tiempo, te busco el dato concreto. No sé cómo hacer para meterme acá. Yo te salgo, Nero. ¿El bicarbonato es positivo o negativo, Nero? Ahí te dejé de compartir, Nero. Podés compartir tu pantalla. Negativo. Es positivo. Bicarbonato. Tiene calcio. No. Esto estaba en una clase de Lima.
Esto yo lo tengo metido ya directamente en el cursado. Incluso te hacía aviso con relación al agua. Normalmente medís la calidad del agua antes de hacer un planteo de administración de sales. Mirá, el tema es si la calidad del agua desmejora desde el Paraná hacia el oeste, digamos, va desmejorando cada vez más. Imagínate hasta la zona oeste nuestra, allá Suárez, Cere, Brinkman, toda esa zona de Villa Trinidad. En esta zona en general no encontrás aguas de mala calidad. Hablando pero cuando te vas más para el oeste, yo creo que los análisis de agua son hiper necesarios. Incluso, no sé si se acuerda Selva, cuando fuimos a ver un problema en un feedlot en Selva, en la localidad de Selva, que había 3 pozos distintos dentro del mismo feedlot, que estaban separados unos 1000 metros uno de uno. Los 3, uno tenía 6 gramos, el otro tenía 11 gramos y había uno que tenía 4 gramos. Y era el mismo campo en 3 pozos distintos. O sea, el tema del agua es fundamental, sí, ni hablar. Y si vas a hacer un planteo de sales aniónicas en ese tipo de lugar, seguramente tenés que tener en cuenta el tema de calidad de agua. Acá hay 2 cosas que estaría lindo para que veamos. Una son, no sé si estoy compartiendo pantalla. No, ahí no, ahora no es negro. Sí, para. La puedo compartir. ¿Sí? Si me abre el Zoom. Fíjate la flechita negro abajo, que te va a aparecer como en verde. Hay un cuadradito con flechita en verde abajo. Ahí. Ahí. Y tenés que seleccionar la pantalla que querés compartir. Ok. Estoy aprendiendo, che. Una es esta que tiene que ver con el tema de salud directamente, que son las 5 libertades hablando de bienestar animal, ¿no? Libre de hambre y de sed, libre de malestar físico y térmico, libre de enfermedades y lesiones, libre para poder pensar su patrón de comportamiento normal y libre de miedo. Este es un trabajo, no sé si se llega a ver, donde habla de la actividad que tiene una vaca por día, hablando de descanso 12 a 14 horas, rumiando 7 a 10 horas, bueno, tomando agua 30 minutos, y esperando, bueno, lo que quería mostrarles acá es una de comportamiento cada vez que reloteamos. No es fácil, ¿eh?
Voy a ir tirando algo. Selva, Sí. Sí. a Maca se le salió y está esperando que la aceptes. Muy bien. Aceptó. Bueno, sé quién es el Listo, ya administrador de la está. charla. Gracias. ¿Entendieron? No. Sí, no, cuando no tenés preparadas las cosas, acá puede estar, ¿eh? Cuando buscas algo seguro no encontrás. Menos transparencia que tiene 864 transparencias. Sí, se me complicó. Pero después te lo paso, Martín. Sí, pero me hiciste dudar, Nero. Para mí te lo tira negativo el bicarbonato. Te baja el balanceo cation. No. Puede ser que me haya equivocado, pero no. Está en la parte de preparto. Emma, mientras acá. Ay, me fui a la reunión. ¿Qué pasó? Compararse medianamente, qué elementos se pueden medir, qué elementos se deben de evaluar, y en base a eso tomar medianamente medidas a evaluar. De acá para adelante hay un montón en transición, al que le interese más y ver, pero a ver, me parecía que eran como los elementos básicos como para poder plantarse frente a un tema, no siendo especialistas en nutrición o algo por el estilo. ¿No? Emma, Sí. no encontré la que estaba buscando de agua, pero encontré el bicarbonato de sodio como buffer, ¿no? Fíjate el pH que tiene, es 8,4 el pH que tiene. ¿Sí? Tiene un pH bien bajo. Ok, ya está. Seguramente tenés razón, Manero. Yo porque lo estoy razonando, pero debe haber algún motivo. Bueno, gente, si nadie tiene una duda, cortamos. Emma, Sí, dime. no me quedó claro algo. Cuando se mide preparto los NEFA, ahí, si dan alto, ¿ya las podés tratar o sirve más que nada para hacer un seguimiento, para ver cómo estarán posparto? A ver, uno podría tomar ya medidas con esas vacas. O sea, yo agarro y tengo... Pero uno no agarra y mide los NEFA de todas las vacas. O sea, medir NEFA es bastante caro. O sea, no es barato. Entonces, uno no hace todas las vacas que agarro y le mido NEFA. Constantemente, toda la vaca preparto mido NEFA y en base a eso tomo medidas para... Uno toma medidas de rodeo en el sentido porque tengo un problema de cetosis o no tengo un problema de cetosis. Uno agarra y mide NEFA para ver si hay un problema de cetosis en el rodeo. Y en base a eso uno toma resoluciones con el rodeo. ¿Sí? Ningún establecimiento que yo conozca le mide NEFA a todas las vacas. O sea, no pasa, uno lo hace en un momento, va a campo, toma, y mide o NEFA, y en base a eso ve si hay un problema de cetosis, y en base a eso toma medidas con el rodeo. O sea, no es que yo estoy midiendo NEFA
para tomar medidas sobre esa vaca puntual, sino para tomar medidas sobre el rodeo. ¿Ah? ¿Se entendió? Bien, sí, gracias. Y o sea, ahí se le podría, por ejemplo, aumentar energía en dieta o ¿cómo sería? Si yo tengo un problema de balance energético, veo todas las medidas que vimos para prevención de cetosis. Yo Bien. lo pongo de vuelta. Paren que comparto. Cualquiera de estos elementos se podría ver, o sea, en general no se aumenta la dieta de la energía, se debería de bajar un poco la energía del preparto, ver las condiciones corporales de las vacas, cómo están las condiciones corporales de las vacas, si están altas, ver por qué están altas las condiciones corporales, ver si no hay un problema reproductivo que haga que las vacas estén teniendo muchos días en leche, lo cual hace que aumente las condiciones corporales, y después ver, obviamente ver si se puede agregar algún aditivo que me ayude a salir del paso y a bajar los niveles de cetosis en el momento, y después ver cualquiera de estos elementos que afectan el consumo de la vaca, o sea, que me están haciendo que la vaca me baje el consumo ya preparto. ¿Tá? El NEFA te da el elemento de que las vacas ya te están entrando en balance energético negativo en el preparto, o sea, ya están teniendo algún problema de consumo antes del parto. Ese es el valor del NEFA, te adelanta en el tiempo, o sea, yo ya veo que tengo un balance energético negativo en el preparto, a diferencia del hidroxibutirato que lo estoy viendo después. Sí, fíjate vos que a veces vos pensás que es una contradicción el uso de las grasas protegidas, pero en realidad, digamos, ¿cómo se entiende el uso de grasas protegidas en preparto para disminuir los problemas de cetosis? Las grasas protegidas dijimos que eran compuestos de ácidos grasos insaturados, que tienen altísima digestibilidad comparados con los saturados, que son inertes en rumen y que cuando llegan a un pH ácido en estómago, intestino, estómago se desdoblan, porque son sales, jabones cálcicos, y se absorben esos ácidos grasos insaturados. Esos ácidos grasos insaturados lo que van a hacer, en realidad, es un llenado metabólico. Entonces, la vaca es como una engaña pichanga, digamos. La vaca metabólicamente se siente llena. Si se siente llena, deja de lipomovilizar. ¿Sí? Va a dejar de comer también, ya está dejando de comer. Eso no lo podemos controlar. Pero, digamos, va a dejar de lipomovilizar o va a lipomovilizar mucho menos porque metabólicamente se siente llena. ¿Se entiende? No podemos aumentar la densidad energética a través del almidón porque podemos llegar a caer en un cuadro de acidosis. Entonces, la otra fuente de energía que no sean los hidratos de carbono, como el almidón, el más usado, son las grasas. Básicamente, las grasas protegidas en este caso, no las grasas comunes. ¿Alguna otra duda? ¿Maca quedó? Sí, perfecto, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, gente. Nos vemos la semana que viene. Después les avisamos con qué. De todos modos, de todos modos ya guarden esta dirección y la contraseña porque van a ser siempre acá. Excepto que hayan tenido mucho problema, pero a mí se me cayó 1 o 2 veces nada más, pero era mi conexión de internet. Acá. Sí, voy a tener que mejorar. Bueno, chau, chau. Chao, gente, nos vemos. Hasta luego. Chau. Chao. Chao, gracias.